Buenas noches. Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros diputados, representantes de los medios de comunicación y a quienes nos ven a través de las diferentes plataformas oficiales. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, se dice que alguien que sufre pérdida de audición cuando no es capaz de oír tan bien como una persona cuyo sentido del oído es normal, es decir, cuyo umbral de audición en ambos oídos es igual o superior a 25 decibeles. Datos de la Organización Mundial de la Salud revelan que más del 5% de la población mundial padece pérdida de audición discapacitante, siendo 432 millones de adultos y 34 millones de niños. Y se estima que de aquí a 2050, más de 900 millones de personas, una de cada 10, padecerá pérdida de audición. Aproximadamente una tercera parte de las personas mayores de 65 años padece pérdida de la audición discapacitante. La sordera es la pérdida total de la audición en uno o ambos oídos. La pérdida de la audición se refiere a la pérdida de la capacidad de oír bien, ya sea total o parcial. El 50% de la pérdida de audición es prevenible. Un gran número de personas afectadas puede mejorarla con medicamentos, cirugía y el uso de audífonos y otros dispositivos. La sensibilización y el mejoramiento del acceso a servicios de atención primaria pueden ayudar a reducir la prevalencia y los efectos adversos. En cuanto a las causas congénitas, puede determinar la pérdida de audición en el momento del nacimiento o poco después. La pérdida de audición puede obedecer a factores hereditarios y no hereditarios, o a complicaciones durante el embarazo y el parto. Entre ellas, rubiola materna, sífilis u otras infecciones durante el embarazo, bajo peso al nacer, falta de oxígeno en el momento del parto, uso inadecuado de ciertos medicamentos que puede lesionar el nervio auditivo del recién nacido. Asimismo, las causas adquiridas pueden provocar la pérdida de audición a cualquier edad. Algunas enfermedades infecciosas como la meningitis, el sarampión, la parotiditis, la infección crónica del oído, la presencia de líquido en el oído, el uso de algunos medicamentos, la exposición al ruido excesivo, por ejemplo, en entornos laborales en los que se trabaja con maquinaria ruidosa, la exposición a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, como el uso de aparatos de audio personales a un volumen elevado durante periodos prolongados de tiempo. El envejecimiento, en concreto, la degeneración de las células sensoriales y la obstrucción del conducto auditivo producida por cerumen o cuerpos extraños. Para los niños, la otitis media crónica es una causa común de pérdida de audición. En los lactantes y niños pequeños con pérdida de audición, la detección y el tratamiento tempranos en el marco de programas de detención auditiva neonatal pueden mejorar los resultados lingüísticos y escolares del niño. En concreto, la situación de las personas que padecen pérdida de audición puede mejorar con la utilización de audífonos, implantes cocleares y otros dispositivos de ayuda auditiva. La logoterapia, la reeducación auditiva y otros conexos también pueden ser favorables. Uno de los muchos obstáculos a los que se enfrenta una persona sorda para su pleno desarrollo en la sociedad es la discriminación, misma que se entiende como cualquier exclusión o restricción que tenga el propósito de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Es por todo lo anterior y la necesidad de visualizar a la sociedad que se promulgó la Semana Internacional de los Sordos, celebrada por primera vez en septiembre de 1958, y desde entonces se ha convertido en un movimiento global
que promueve y crea conciencia sobre las cuestiones que las personas sordas se enfrentan en su vida cotidiana. Asimismo, cabe señalar que el primer Día Internacional de las Lenguas de Señas se celebró el 23 de septiembre del 2018 como parte internacional de los sordos y se eligió esta porque fue la fecha en que se estableció la Federación Mundial de Sordos en 1951. El día marca el nacimiento de una organización que tiene como uno de sus principales objetivos la preservación de los lenguajes de signos y la cultura sorda, como prerequisitos para la realización de los derechos humanos de las personas sordas. Las personas que padecen pérdida de audición pueden aprender a comunicarse mediante la lectura de los labios, los textos escritos o impresos y la lengua de señas, que de acuerdo con la Federación Mundial de Sordos, existen aproximadamente 72 millones de personas sordas en todo el mundo. Más del 80% vive en países de desarrollo y como colectivo. Utilizan más de 300 diferentes lenguas de señas. El reconocimiento oficial de la lengua de señas mexicana y el aumento del número de intérpretes es importante para mejorar el acceso a los servicios, fomentar la creación de organizaciones de personas con pérdida de audición y grupos de apoyo para padres y familiares, y reforzar la legislación también puede ser medidas favorables para una mayor inclusión de las personas con pérdida de audición. De ahí que como legisladores debemos de sentirnos orgullosos porque a causa de la suma de voluntades en meses pasados hicimos posible la aprobación del decreto número 103, mismo que tiene el propósito de implementar durante el desarrollo de las transmisiones en vivo de las sesiones de la legislatura y de la Diputación Permanente. La traducción a la lengua de señas mexicanas mediante la colocación de un recuadro permanente en la parte inferior de la pantalla, en el que establezca un intérprete con el propósito de difundirlas entre la población con discapacidad auditiva, enviándoles el mensaje de que la 60ª legislatura mexiquense está atendiendo y garantizando su pleno goce de derechos. Para finalizar, las comunidades sordas tienen como virtud el disfrutar de sus derechos, como también regocijarse de una vida plena y digna, en condiciones que aseguren su dignidad y faciliten su participación activa en el lugar donde se desarrollen. El tener acceso a la salud, a los programas de intervención temprana y a una vida inclusiva es vital para el crecimiento y el desarrollo de la persona. Por ende, desde nuestra trinchera debemos comprometernos a adoptar medidas inmediatas, efectivas y duraderas para la protección de ellos y de los derechos que como personas tienen, al igual de generar en la sociedad mayor conciencia con respeto de las personas con discapacidad, y con el mejor de los ánimos nos congratulamos por un año más de la celebración de la Semana Internacional de los Sordos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.